En América Latina, la violencia ya no se cuenta, se respira. Cada cifra es una vida truncada, cada crimen una advertencia. Pero no todo está perdido. En medio del caos, aún resiste la valentía de quienes denuncian, periodistas que escriben pese a las amenazas, fiscales que enfrentan al crimen y ciudadanos que se niegan a vivir de rodillas. Para conversar sobre el drama de la violencia, la inseguridad y las soluciones, les presento a Eduardo Moncada, Claire Tow Professor asociado del Departamento de Ciencia Política del Barnard College en la Universidad de Columbia, donde también dirige el Institute of Latin American Studies. Ha escrito libros sobre violencia, extorsión y seguridad publicados por Stanford y Cambridge University Press. Profesor Moncada, bienvenido a Razón de Estado. América Latina tiene hoy otra vez candidatos asesinados, fuerzas de seguridad, jueces y fiscales comprados, instituciones infiltradas por el crimen organizado, gobiernos en su mayoría inútiles o cómplices. Estamos frente a una crisis de las democracias latinoamericanas que podría derribarlas. ¿Tiene esto solución? ¿Cuál es? La región vive una situación muy grave, donde los índices de violencia, de criminalidad, de delincuencia son entre los más altos en todo el mundo. Y hay partes de la región, como digamos México, que tienen indicaciones de violencia que se encuentran más en contextos de guerra civil que de países en paz. Entonces, sí creo que es el tema principal. Creo que lo vemos también en el ámbito político, donde partidos políticos, candidatos, tanto a nivel subnacional como a nivel nacional, lo han puesto al centro de sus agendas y de sus campañas para tratar de encontrar la solución. Creo que lo difícil es que la solución no es fácil, ¿no? En este contexto tan complejo, donde, como usted también ha dicho, hay relaciones muy, digamos, oscuras y complejas entre elementos del Estado, instituciones del Estado y el crimen Ya, organizado, lo cual es una barrera para poder avanzar en el tema de la seguridad ciudadana. ya. Más del 90% de los homicidios en la región, aunque se juzguen, quedan impunes. No hay condenas. ¿Es la impunidad lo que sostiene las estructuras criminales en América Latina? Yo diría que es uno de los factores principales, o sea, la impunidad es uno de los principales incentivos, digamos, que permite que el crimen organizado funcione. Si no hay algún castigo creíble, ¿no? Si el riesgo de participar en actividades ilícitas es baja y las ganancias siguen subiendo, entonces eso manda un mensaje que yo creo un poco claro, que la violencia no tiene consecuencias. Claro. La extorsión y la violencia de las pandillas es un fenómeno que sufren demasiados países de América Latina. Con la excepción de El Salvador, los gobiernos ven para otro lado. Lo permiten y en algunos casos hasta lo facilitan como cortinas de humo para esconder sus delitos. ¿Cuándo y cómo esta inseguridad y corrupción dejan de ser delitos perseguibles y se vuelven una forma de administración pública? O sea, la corrupción se ha vuelto, yo diría, en gran parte de la región como parte del funcionamiento cotidiano del Estado en muchas instancias. No es solo, digamos, un desvío o un exceso, sino casi una forma de gestionar recursos, de resolver trámites, de negociar el poder. Y eso hace que las fronteras entre lo legal y lo ilegal se vuelvan muy difusas. Y que muchos ciudadanos, yo diría, en la región, experimentan al Estado no en su forma liberal formal, sino a través de prácticas de corrupción. Profesor, en Haití las pandillas controlan 85% de la capital. En Venezuela el Cartel de los Soles, una banda narcoterrorista, es el gobierno. ¿Cuántos gobiernos más deben colapsar para que entendamos en América Latina que la debilidad institucional, o sea, la ausencia de Estado de Derecho, es la antesala del crimen organizado como régimen? Definitivamente hay situaciones muy preocupantes en lugares como Haití y otras partes de América Latina, donde, digamos, casi el colapso del Estado ha generado este vacío en el cual entran los grupos de crimen organizado. A la misma vez, también yo diría que es importante recordar y pensar en que no es únicamente la debilidad del Estado lo que facilita las operaciones del crimen organizado. También vemos más y más grupos de crimen organizado operando en países que históricamente han tenido estabilidad institucional, que tienen estados muy capaces, digamos como Chile, como Uruguay,
Brasil, Colombia y otros, donde hay presencia del Estado en el territorio, pero a la misma vez hay esta dinámica del crimen organizado, lo cual Ujú. nuevamente creo que subraya el punto principal de el entrelace entre lo público y lo ilícito también. El FMI dice que cuando aumentan 10% los homicidios, la economía local cae 4%. Si el crimen destruye la economía y el trabajo, ¿no deberíamos poner la seguridad como eje central del crecimiento en la agenda económica? O sea, sin seguridad cotidiana no hay inversión, no hay empleo, no hay confianza. Entonces, y también creo que ahí también es importante, yo diría, que no se trata únicamente de militarizar la seguridad, ¿no? Sino de construir una seguridad también desde abajo, fortalecer las instituciones locales, la justicia vecinal, la mediación, que la seguridad no se vea únicamente como un obstáculo al desarrollo, sino como una condición básica para el desarrollo. ¿Por qué la clase dirigente latinoamericana, las élites, han sido incapaces de liderar una cruzada real contra la Mm. corrupción y la violencia en general con la propuesta de buenas políticas públicas? Me parece que hay varios factores ahí. Uno es que hasta muy recientemente creo que de alguna forma habían podido blindarse de mucha de esa inseguridad y de esa delincuencia, ¿no? Por hecho de dónde vivían dentro de las ciudades o por hecho de seguridad privada, pero más y más que el crimen organizado ha aumentado en su poder y su presencia territorial, creo que ya ni las élites se escapan, digamos, de esa inseguridad o de la amenaza del crimen organizado. Claro. Pero a la misma vez, se debe recordar también que muchos elementos de las élites políticas, económicas y sociales de los países de América Latina también han tenido relaciones muy, digamos, complejas con el crimen organizado o con economías ilícitas, lo cual también se sirve como una barrera para que esa población tan crucial, con capital económico y social y político, pueda ponerse al frente del movimiento contra el crimen organizado. Finalmente, profesor, ¿qué debe suceder para que América Latina vuelva a ser una región que en lugar de exportar dolor y exilio, exporte ideas, innovación y libertad? Creo que hay dos cosas que yo les pondría en la mesa. Uno, que la seguridad y la paz no se construye solo entre esos acuerdos entre élites o con más policía. Creo que requiere construir desde abajo la vida cotidiana de todos los ciudadanos y ciudadanas en América Latina. La confianza entre vecinos, la relación con las autoridades, el acceso a las oportunidades, ¿no? En barrios donde la violencia es parte del día al día, creo que la paz empieza con esos gestos muy pequeños de cuidado y de cooperación también, ¿no? Y a la misma vez yo diría a nivel más macro que si entendiendo que la autoridad legítima no se impone, no se construye, el Estado recupera alguna legitimidad cuando demuestra que puede proteger, que puede escuchar y que puede responder. Entonces, recrear ese monopolio de la autoridad legítima también es crucial. La violencia no es destino, es consecuencia de la corrupción, del abandono, de la cobardía política. Queda claro que debemos arrancar las raíces de la inseguridad que paraliza el desarrollo y encontrar soluciones si es que todavía tenemos la cordura y el coraje de imaginar una región distinta donde la ley vuelva a ser refugio y la justicia un derecho, no un privilegio. Profesor Moncada, muchas gracias por su tiempo. Deja iluminada esta tribuna.